Saludos a todos. Vamos esta vez a ver el Jardín Botánico de Szeged. Y caminando para llegar al sitio que es Fubeskert, encontramos estas postales. Flores a 300. Acá deja las monedas, la gente toma las flores y se dirige a sus destinos. Vamos caminando por una calle del sur de Szeged a llegar al Jardín Botánico. Un jardín a la salida de Szeged que cumple 100 años de divulgación científica. En 1922, cuando se traslada a la Universidad de Szeged aquí, se da un espacio de 80 hectáreas. Y lo que ven aquí es la puerta original en madera del sitio en el cual este jardín botánico cumple 100 años. Esta es la entrada y vamos a ver diversas flores y, como todo jardín botánico, esquematizado en plantas, en algunas especies arbóreas típicas y otras que se han aclimatado gracias a los cuidados que hay. Es un jardín organizado en el comienzo. Esta es la ruta que hay, una ruta principal, hay un mariposario, han traído mariposas de Costa Rica, hay sitio para el sembrado de flores y el recorrido de este jardín lo calculan de 1 a 3 horas. Vamos a entrar a espacios protegidos. Es un jardín cuyo precio está alrededor de 1.600 forints, que son unos 4 euros. Este es el inicio del recorrido. Observen, por el momento son las flores que nos reciben de todos los colores y el marco en el cual vamos a ingresar. Entrando a la primera parte del Jardín Botánico de Szeged, encontramos el invernadero, que está al lado del mariposario. Ahí se puede apreciar gran cantidad de rosas de diferentes colores, un jardín de rocas y también 40 especies protegidas de importancia, las cuales vale la pena destacar: los iris siberianos y el clavel húngaro. Este es un jardín tropical dividido en varios niveles. Se siente la humedad cuando uno va caminando aquí, y son plantas que son del centro de África, norte de Sudamérica, lo que veía antes en un mapa. Está muy bien cuidado, una especie de invernaderos adaptados para la situación y con suficiente agua e hidratación. Aquí dejan ya el espacio abierto, ya que las plantas no requieren unas condiciones tan particulares como en la primera parte. Mucho cactus, mucha planta del trópico, que es difícil ver en este lugar. Por lo menos aquí hay algo que lo tienen con mucho orgullo, y es las plantas de loto que se dan en un lago. Se han adaptado bien por las condiciones del agua, que es tibia, en un lago que tienen dentro del jardín. Hay demasiado para mostrar en este jardín botánico. Esto va a ser seguramente un pequeño espacio dentro del programa, y es un jardín oriental que a continuación se lo voy a mostrar. Ambientando un típico jardín oriental, tenemos el lago, tenemos algunas plantas que crecen, que se van dejando las hojas sobre el borde del pequeño laguito, del estanque, y esto es lotos. En esta época apenas están apareciendo, es una flor de agua. Y por el lado de allá, observen, esto es lo que vimos antes. Vamos a aprovechar y a entrar a un jardín japonés. Jardín ambientado con los árboles tradicionales japoneses, los bonsai.
jardín que maneja mucho la tranquilidad, la calma y senderos organizados. Aquí ven, está muy bien organizado el jardín botánico de Szeged. Como pueden ver, han ambientado los sitios. Maravilloso está. Hay una entrada, hay varias salidas, esta es la entrada. Y sigamos. ¿Para dónde nos lleva esto? A alguna parte. Y nos vamos metiendo de lleno en el jardín. ¿A dónde nos llevará esto? Desconozco. Algún camino llegará. Vamos a subir por una especie de cerrito, continuando con el jardín japonés. Observen lo que hay, los colores. Diría que es un otoño, pero estamos en primavera. Una especie de montecito en el cual se pueden ir uno a sentar y a descansar, rodeado de un riachuelo, un lago y plantas con frondoso follaje u hojas. Observen el sitio mágico. El Jardín Botánico de Szeged cuenta con 3 lugares que hemos ido visitando. La primera parte que vimos es el parque, ya vamos a pasar a la segunda, que es comunidades, y hay una tercera que es la más virgen, que se llama Arborium. En estos momentos estamos en la zona céntrica del parque, que sería esta especie de rotonda donde hay rosales que pueden ver ustedes al otro lado sobre esta zona. Y vamos a seguir caminando por este espacio. Parque Jardín Botánico de Szeged, 100 años. Otra parte del Jardín Botánico es un paseo que nos lleva a la zona de granjas y vemos restos de lo que había aquí, una especie de hacienda, y se pueden encontrar casetas a los lados donde la gente puede leer y se puede sentar como a explorar lo que hay en los alrededores. Hay mucha actividad didáctica y lúdica para los niños. Vamos a llegar a otro sitio que es de plantas de otro tipo de flores, que por allá al lado lo estoy viendo, pero por el momento miren, encontramos un sitio en el cual se identifican algunos elementos de madera, cómo se da la madera en este sitio, y aquí la gente puede estar tomando algo. Llegamos a otro sitio y es colección taxonómica. Observen desde la valla, las cercas. Parece un cementerio, exactamente, efectivamente. Por acá me están hablando la voz en off de la tía Nena, que es la gran colaboradora en estos programas de Hungría. Si la cámara se mueve, es la tía Nena. No, mentira, no. Acá está la tía Nena y lo ha hecho muy bien. Y muy contento de que ella vea la experiencia. Vamos a entrar a una granja. Entremos a la granja. Observen cómo sería una vieja casa. Una estufa, un estante. No tiene nada de desperdicio este lugar, se los aseguro. Es como la fachada de una
casita, solamente una parte. Vamos a ir a otro sitio, un comedor grandísimo, 3 sillas, comedor no. Todo está tan puesto, tan bonito, que hablar resulta de más. Allá al fondo se ve una especie como de pozo de las llanuras húngaras. Les voy a mostrar. Vamos a entrar. Esto lo llaman Tanjautbar. Es una granja, efectivamente es una granja húngara. ¿Cómo sería el pozo? Se tira de un lado, van subiendo. ¿Cómo sería un pequeño establo? Y la huerta. Esta zona de la huerta ya cerramos y vamos a pasar a la tercera zona de este parque, que es la zona de Arborium. Arborium es el bosque semivirgen, ya que hay árboles que tienen más de 250 años. Por aquí sí hay que estar un poco con cuidado, ya que hay abejas. Atención a unas abejas, bonitas las abejas, pero no me voy a meter a esa zona. Dejamos trabajar las abejitas. Una vez visto el jardín botánico y recorrido el parque, las comunidades, nos queda el arboretum o arborium, la zona de árboles que se distingue por tener algunos pantanales, unos caminos y árboles de más de 250 años. Este jardín botánico de 100 años tiene más de 17 lugares para visitar de forma lenta. Espero que les haya gustado este recorrido por la naturaleza, por los espacios verdes de una ciudad, la tercera de Hungría, llamada Szeged. Hasta pronto y seguimos explorando el mundo. Chao.